Sí, ¿Alexis hablaba? el problema debe Sí. ser mío, sí, sí, Alexis. Debes tener algún inconveniente ahí. Ya lo descargo yo si queréis, te lo paso. Por favor. El otro, el de préstamo y su presentación en flujo de caja también, por favor. Y está la versión de capital de trabajo y otro de incorporación del préstamo. Esos dos hay. Asistencia. Respecto al endeudamiento. Activo. 8.000 pesos de interés, sino que cambio un activo todos los componentes del préstamo. Por un lado, el monto que se pide prestado. Bien. Por otro lado, cuánto se paga por interés por cada periodo. Y por otro lado, cuánto se devuelve en cada periodo. O sea, cuánto se va a amortizar. Bueno, en la próxima clase, flujo de caja, según vayan diciendo su nombre, como siempre. Lautaro Albarracín. Presente, profesor. Alex Tarraya. Sí, presente, profe. Juan Ignacio Cancilieri. Presente. Juan Ignacio. Matías Choquevilca, también estás. Dimitri Guillermo. Presente, profesor. Santiago Evangelista. Presente, Evangelista. Joaquín Fernández. Me dijo, profe, me dijo Joaquín que se iba a demorar un poco en entrar porque está cuidándolo el padre en el sanatorio. Oh, bueno. Bueno. Carlos Martorell. Matías Morales. Matías, presente. Fernando Nugués. Fernando Noves. Agustín Oliver. Y Martín, ya está. Presente. Listo, vamos a empezar. ¿No tiene más preguntas del práctico? Podemos hacer, si quieren, después una consulta más el jueves a la mañana, temprano, pero me tienen que pedir, avisar con tiempo y tienen que comprometerse, para que yo también me comprometa. Eso me avisan después. Un momento. Bueno. Bueno, lo que no habíamos visto anteriormente, y yo lo dejé pasar, lo vamos a ver conceptualmente, no lo vamos a llegar a aplicar en la práctica, es el análisis incremental, ¿bien? Que es usando el flujo de caja, ¿bien? Se hace un análisis incremental suponiendo la implementación de un proyecto en una empresa que ya está funcionando, por ejemplo. Aquí dice que se utiliza para evaluar empresas en marcha, por ejemplo, proyectos de internalización, es decir, proyectos que se empieza a realizar una tarea que antes se tercerizaba, o proyectos de inversión por abandono o de desinversión por tercerización, sería el proceso inverso al que estábamos viendo recién. Cuando se pasa de realizar una tarea del proceso de producción o de prestación del servicio y se la empieza a tercerizar. Y lo que permite es comparar una situación base contra una situación con proyecto. Entonces, ¿qué se hace? Por un lado, hay que considerar solamente los costos o ingresos. Ahí estoy escuchando un sonido, por favor, silencien el micrófono.
Por ejemplo, no sé dónde me quedé. Dice que permite comparar una situación base contra una situación con proyecto, en donde deben considerarse solamente los costos y los ingresos relevantes. ¿Qué quiere decir? Si hay un ingreso que se mantiene sin cambios en las dos situaciones, en la situación base y en la situación con proyecto, entonces ese ingreso es irrelevante para la toma de la decisión de si implemento o no el proyecto, porque no cambia nada con respecto a ese ítem. Lo mismo con los costos. Si hay costos que se mantienen para ambas opciones, también deben descartarse. Y solo deben considerarse aquellos costos, ingresos y movimientos que sean diferentes de la situación base con respecto a la situación con proyecto. Con el Excel se puede hacer esto de una manera bastante automática, por decir, donde uno arma una plantilla de flujo de caja, presenta todos los números de la situación base del proyecto, como ya está funcionando en la actualidad, y tomando la misma plantilla sin alterar las filas ni alterar las columnas, manteniendo todo en el mismo orden, siempre tendrían que tener en cuenta la consideración de algunas filas adicionales para los costos, para los ingresos, en caso de que haya diferencia en esos apartados. Manteniendo esa plantilla original, se presentan cómo serían los números o los flujos del proyecto en la situación con la implementación de la nueva idea. Teniendo ya esos dos flujos de cajas en dos pestañas separadas, uno con proyecto y uno sin proyecto, si ustedes hacen en una tercera hoja, en una tercera pestaña, de vuelta usando la misma plantilla sin alteraciones, y hacen la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto, solito ya el Excel les va a mostrar en la tercera pestaña los costos relevantes y los ingresos relevantes. No sé si me han captado la idea. Muchachos, tengo que esperar una respuesta para seguir. Sí, profesor. Sí, profe. ¿Se entiende? Entonces, para hacer un análisis incremental van a necesitar con Excel 3 pestañas con la misma plantilla y presentar ahí los números de la situación base, la situación con proyecto, y en la tercera está solo una diferencia entre la situación con proyecto y la situación base. Profe, Sí, ¿puede grabar la clase para tenerla sí, después? sí, los voy a grabar Gracias. como la vez pasada por temas separados. Gracias, gracias. Bueno, como este tema no lo vamos a ver en la práctica, no hace falta grabarlo, solamente quería que tengan esa idea por si alguna vez lo necesitan. Qué sé yo, puede pasar en un proyecto que tengan que elegir entre incorporar una nueva marca o un nuevo canal de ventas o no. Para poder evaluar cuál va a ser el cambio, la ganancia de incorporar o no ese activo o ese proyecto, tendrían que hacer un análisis incremental. Bien, vamos a ver ahora, nos vamos a centrar en esta clase. Bueno, ahí ya estoy grabando. Bueno, en la clase anterior habíamos hablado del valor del tiempo del dinero, ¿bien? Habíamos dicho que no es lo mismo recibir 10.000 pesos hoy que recibir esos mismos 10.000 dentro de
un año porque su valor no es el mismo, no tiene el mismo valor. Y entonces estamos viendo que el tiempo también influye en, en el valor que uno le da a los flujos de dinero. ¿Bien? Todos los movimientos, ya sean todos los ingresos que se produzcan más cercanos al tiempo actual, tienen mayor valor que los movimientos que se van a producir en los últimos años del periodo de evaluación o dentro de 5 años. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Siempre existe un costo asociado a los recursos que se utilizan en un proyecto, como ser el costo de oportunidad, si es que existen otras opciones de inversión. Habrán escuchado hablar ya del costo de oportunidad, ¿bien? Que es el costo que uno tiene por invertir una serie de recursos en un proyecto en particular. ¿Y cuál es el costo que va asociado a ello? El costo de no invertir en otra opción de inversión. ¿Bien? Generalmente, como uno elige la opción más rentable, ¿bien? Todas las otras opciones de inversión supuestamente deberían tener un costo inferior o generar una rentabilidad inferior a la que estoy por implementar. Porque si generaran una rentabilidad superior, directamente implementaríamos la otra opción, a no ser que por cuestiones estratégicas aún así convenga la opción elegida. ¿Cuál es el otro costo que puede estar asociado a los recursos que se utilizan en un proyecto? Bueno, el costo financiero si se recurre a un préstamo. ¿Bien? Entonces, generalmente el proyecto está compuesto, se financia con recursos propios y recursos financieros. Los recursos propios tienen un costo que es el costo de oportunidad del inversionista. Y los recursos financieros tienen el costo que son los intereses que nos cobran por el préstamo. ¿Bien? Ya vamos a ver esto con un poquito más de detalle ahora mismo, ¿bien? Cuando ahora definimos lo que es tal. ¿Bien? Dice que el costo de capital representa la tasa de retorno mínima exigida a la inversión realizada en un proyecto. Entonces, lo que nos está dando a entender que cuando un inversionista se decide por un proyecto, se decide por este proyecto siempre considerando ya en su elección que el proyecto como mínimo le debe devolver una tasa de retorno mínima. ¿Bien? Una tasa de retorno de tantos puntos. Si el proyecto no cubre como mínimo esa tasa de retornos, es muy probable que el inversionista descarte esa inversión. Dice, les leo todo el texto completo. Entonces, representa la tasa de retorno mínima exigida a la inversión realizada en un proyecto para compensar el costo de oportunidad de los recursos propios destinados a ella, la variabilidad del riesgo y el costo financiero de los recursos obtenidos en préstamos. Bien. Entonces, con esta tasa de retorno mínima que el inversionista espera o exige de un proyecto, la idea es cubrir el costo de oportunidad de sus recursos. Ya vamos a ver que el costo de oportunidad de los recursos de un inversionista varían en forma particular dependiendo de quién sea el inversionista o de dónde provengan esos capitales. Además depende de la variabilidad del riesgo, o sea, ante mayor riesgo, mayor va a ser la tasa de retorno mínima que se exige al proyecto, y también del costo financiero, que son los intereses que nos cobran por un préstamo. ¿Bien? ¿Qué más dice? Que la tasa del costo de capital que debe utilizarse en un proyecto es la que corresponde a la rentabilidad esperada de la mejor inversión alternativa en el mismo nivel de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Generalmente una persona que está, o una organización que está por realizar una inversión, como habíamos visto al principio, tiene distintas ideas de negocio que puede analizar y a medida que va avanzando en su estudio va descartando ideas y todas estas ideas son oportunidades de negocio que el inversionista tiene, ¿bien? O sea, son opciones de inversión. Esta cartera de inversiones que el oportunista tiene a disposición son las que de cierta manera podrían llegar a definir cuáles, qué exigencias tiene un inversionista sobre el proyecto que va a hacer. Porque, por ejemplo, ¿de qué sentido tendría ponerme a trabajar en un proyecto que me devuelve una tasa interna, que tiene una tasa interna, una tasa de retorno del 15%, si existen, si existen, por ejemplo, otras inversiones, podría ser, por ejemplo, un plazo fijo o inversión en algún tipo de activo financiero, que nos devuelven un 20%. Entonces, siempre va a ser más aceptable la inversión en el plazo fijo, ya que un plazo fijo tiene muy poco riesgo, y no requiere ningún esfuerzo adicional más que poner el dinero en esa cuenta. Mientras que el proyecto, por más seguro que sea, ya requiere una dedicación de tiempo. Entonces, si yo tuviera esas dos opciones, la tasa mínima de retorno que tendría ese inversionista para el ejemplo que estamos viendo, sería la del 15%. Como mínimo, el proyecto me tiene que dar un 15%, porque si no, prefiero optar por el plazo fijo. Ese sería un ejemplo muy rudimentario, pero es válido. Bien. ¿Van entendiendo todo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Sí. Vamos a cortar ahí este video. Y vamos a abrir otro. Bueno, a partir de este costo de capital del inversionista, es el punto del cual o es la variable a partir de la cual vamos a poder realizar la evaluación del proyecto. Bien, a partir de esa variable. Si no tenemos el costo de capital correctamente calculado, no tenemos una buena proyección de ventas, bien, para dar con un volumen de ventas y un monto de ventas lo más cercano a lo que va a suceder. Si no hay buena información, cualquier evaluación que se realice después tampoco va a ser buena, ¿bien? Entonces, por eso todas las etapas del proyecto son importantes. Y no me quería olvidar de decirles que en las primeras clases, cuando estuvimos viendo el tema de la estrategia y el análisis del ambiente industrial y el análisis de las fortalezas y debilidades de las empresas o, del emprendedor, en esa etapa es para mí la más importante, ¿bien? Porque si no hay una estrategia, no hay una dirección hacia la cual ir, tal vez podamos optar por proyectos rentables, pero nos estamos yendo por lugares que no nos están llevando en la estrategia adecuada, o por el camino adecuado, mejor dicho. Entonces, partimos, primero definir una estrategia, después tener buenas proyecciones de ventas,
Después, definir correctamente el costo de capital del inversionista, armar un buen flujo de caja y recién ahí pasamos a la etapa de la evaluación del proyecto. A ver, les doy un ejemplo que tiene que ver con la parte, en la etapa que algunos de ustedes están, que están en la etapa de estudiar, ¿no es cierto? Supónganse que ustedes tienen como idea de profesionales recibirse, aprender a programar de manera avanzada en distintas plataformas o en alguna en particular, y empezar a captar clientes del extranjero, ¿bien? Para poder ustedes estar cubiertos de la volatilidad del peso que hay en nuestro país. Trabajando aquí, pero ganando en dólares, por decirles. Entonces, esa sería la idea y sería la estrategia como estudiante de ingeniería, pongamos. Pero si en el camino ustedes agarran un trabajo para hacer un pequeño sistemita para una fiambrería, como para hacerse unos pesos, y se distraen de, por ejemplo, estudiar inglés, o de programar en una plataforma más avanzada, pero que de momento no les deja ganancia, y dejan eso de lado, sí, seguramente van a tener ese ingreso por el sistemita para la fiambrería o la cadena de carnicería, lo que sea, pero se fueron del rumbo que ustedes tenían previsto. Entonces, por lo cual nunca van a poder llegar a concretar esa idea. ¿Bien? Entonces, muchas veces, si es posible, no siempre se puede, hay que dejar de lado un poco la rentabilidad y mirar más a la parte estratégica para después poder realmente cumplir con el objetivo. ¿Bien? A eso me refería recién con el tema de las estrategias. Bueno, visto todo eso y ya hice como sugerencias al momento de evaluarlas, a tomar decisiones con respecto a dónde invertir su tiempo y sus recursos, pasamos a lo que serían los criterios de evaluación. Dice, la evaluación de un proyecto se puede realizar mediante distintos instrumentos para determinar si el flujo de caja proyectado permite al inversionista obtener la rentabilidad deseada y además recuperar la inversión. ¿De dónde va a surgir la rentabilidad deseada? Bueno, como mínimo tiene que recuperar la inversión, cumplir con todos los compromisos financieros, cubrir el costo de capital del inversionista, o sea, la tasa mínima que él desea de un proyecto. Como mínimo tiene que cumplir con esas tres cosas para determinar que el proyecto obtiene la rentabilidad deseada. ¿Bien? ¿Cuáles son los métodos que vamos a ver nosotros aquí? Uno se llama valor actual neto, ¿bien? Que nos entrega la rentabilidad del proyecto en unidades monetarias, es decir, en pesos, en un monto de dinero. Otra es la tasa interna de retorno, que nos mide cuál es la tasa de retorno que nos entrega el proyecto que estamos analizando, en términos porcentuales. Y otro método es el periodo de recuperación, que nos va a permitir saber cuándo el proyecto permite, en qué momento del periodo de evaluación el proyecto permite recuperar la inversión, pagar los compromisos financieros y obtener la rentabilidad mínima deseada por el inversionista o exigida por el inversionista. Eso nos va a mostrar el periodo de recuperación. Bien. Vamos a cortar ahí para hacer videos cortos. ¿Hay alguna pregunta de eso? ¿Nada? Bueno. Sigo entonces. Ahora vamos a ver en mayor detalle en qué consiste el cálculo del valor actual neto. Bien.
Antes que eso, vamos a abrir, por ejemplo, no sé si era este. Bueno, aquí tenemos, no, este está incompleto, déjenme un momento. Tampoco. No, acá está. Acá tenemos un flujo de caja ya armado. Entonces se supone, como decíamos recién, que esta proyección de ventas llevó gran parte del estudio del proyecto, está centrada en esta proyección de venta porque es clave. ¿Bien? Si no hay un buen estudio aquí, la calidad del flujo de caja va a ser mala. ¿Bien? Ahí se puede invertir una importante parte de los recursos, ya sea tiempo o dinero. Y suponiendo que el costo del capital del inversionista también se ha definido medianamente bien y que el proyecto encuadra con las ideas de negocio que tiene el inversionista, bien, encuadra con su estrategia. Finalmente, ¿qué obtiene del flujo de caja? Bien, obtiene el flujo de caja del inversionista, es lo que estábamos viendo la vez pasada. Bien. Entonces, finalmente lo que importa en un primer análisis es la última fila del flujo de caja. Bien, se puede observar otra información aquí, pero no viene al caso. Para evaluar la rentabilidad del proyecto, lo que nos interesa es la última fila, que es la que otorga el flujo de caja del inversionista. Bien, si yo sumara esto, me va a dar un monto de 16.455.000. Sin embargo, el valor actual neto me devuelve un monto de 5.430.000. Bien, ¿cómo llegamos a ese número? Vamos aquí. Vamos a empezar a grabar aquí. Entonces dice, el valor actual neto es un indicador utilizado para medir la rentabilidad de un proyecto. Para obtener el valor actual neto se calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja y le resta la inversión total expresada en el momento cero. ¿Bien? Entonces, en ese punto lo que estamos viendo es que nos está diciendo que lo que hace el valor actual neto es traer estos futuros flujos de caja al valor actual, que sería el momento cero, y actualiza eso al valor actual, y una vez que lo actualiza, le resta el monto de la inversión. ¿Y a qué me refiero con que lo actualiza? Habíamos dicho que el tiempo en el valor del, perdón, que el valor del tiempo del dinero es que efectivamente todo dinero que yo espere recibir a futuro, a valores actuales, su valor es menor. ¿Bien? Porque no es lo mismo tener estos 10 millones que están ahí en el momento cero que tenerlos dentro de 5 años por la oportunidad que implica ese monto de dinero, que tiene ese costo, ese monto de dinero. ¿Bien? Digamos. El valor actual neto expresa el monto o unidades monetarias que le quedará al inversionista que lleva adelante el proyecto después de, un poco de esto ya les había dicho, después de devolver el capital prestado, todo el capital que le han prestado, lo primero que tiene que hacer es
lo primero que se hace con los ingresos que se recibe del proyecto es pagar el capital prestado y sus intereses, ¿bien? Eso siempre y cuando se haya solicitado un préstamo. Recuperar la inversión realizada y obtener la rentabilidad mínima exigida que habíamos dicho que está definida por el costo del capital del inversionista. Una vez cubierto todos estos fondos, el monto que me quede como valor actual neto es el excedente por arriba de estos montos. Entonces, si el valor actual neto es mayor que cero, quiere decir que cuando el valor actual neto es mayor que cero, muestra cuánto se gana con el proyecto después de recuperar la inversión por sobre la tasa I que se exigía al retorno del proyecto. ¿Bien? Si es igual a cero, indica que el proyecto genera exactamente la tasa I que se quería obtener, además de recuperar el capital invertido. Y si es menor que cero, entonces muestra el monto que falta para ganar la tasa que se deseaba obtener después de recuperar una inversión. Y esto que está aquí, les aclaro, está incompleto. ¿Bien? Porque habíamos dicho, esta definición está más correcta, porque dice que expresa el monto o unidades monetarias que le quedará al inversionista después de cubrir el capital prestado y sus intereses, de recuperar toda la inversión y obtener la rentabilidad mínima que se le exigía al proyecto. Entonces, aquí solamente está hablando, en estos 3 puntos, solamente está hablando de la rentabilidad mínima que se le exige al proyecto, habla de recuperar la inversión, pero no está hablando del préstamo si es que se obtuvo. Es decir, como que está resumido, ¿bien? Pero ustedes tienen que tener presente que hay que cubrir los 3 ítems que están aquí detallados, y después de cubrir los 3 ítems, el monto que quede, ese corresponde al valor actual neto. Ahora vamos a ver un ejemplo numérico, enseguida. Sí. Ahí me está diciendo Joaquín si lo puede dar permiso para entrar. Ah, bien. Ahora lo agregamos. Gracias. Bueno. Hola Joaquín, buenas tardes. Ahora vamos a ver un ejemplo numérico de cómo se llega a obtener el cálculo del valor actual neto. ¿Bien? En un momento vamos a grabar esto. Bueno, aquí vemos en esta grilla tenemos, por un lado, la columna de la inversión, el saldo de lo que queda por recuperar de una inversión X, el flujo anual que podría generar un proyecto, que nosotros en los ejercicios que venimos haciendo lo tenemos en forma horizontal, es decir, tenemos flujo de caja y por cada columna tenemos el flujo que se genera en cada periodo. Aquí está en forma transversal. Bien. La rentabilidad exigida, X por un inversionista, para el ejemplo que estamos viendo, y lo que va devolviendo de la inversión a medida que pasa los periodos. O sea que los periodos aquí en esta grilla lo tenemos por fila. Bien. Entonces, supongamos que se realiza una inversión de $10.000. Bien. Y que el inversionista espera una rentabilidad mínima del 10%. Bien. O sea, el costo del capital del inversionista es del 10%. Bien. Entonces, estamos diciendo que si yo tengo una inversión de 10.000, la rentabilidad mínima
que espero para el primer año es de 1000, del 10%. Por otro lado, la otra información que ya tengo desarrollada aquí es el flujo de caja que genera el proyecto año por año. No veo el puntero, acá está. Bien, el año 1 genera 2000, el año 2, 2600 y así sucesivamente. Entonces, si en el año 0 invierto 10.000, en el año 1 obtengo un flujo anual de 2000, la rentabilidad exigida por el inversionista es del 10% sobre la inversión, o sea, 1000. ¿Y cuánto voy a devolver de mi inversión? Primero, separo la rentabilidad exigida por el inversionista. Entonces, a los 2000 le resto los 1000. Y lo que queda es para recuperar la inversión, estos 1000. Entonces, en el año 1 recupero $1000 de la inversión. Quiere decir que para el año 2, el saldo de la inversión al principio es de $9000. El flujo anual proyectado para el año 2 es de 2600. La rentabilidad exigida es el 10% de 9000, es 900. Y lo que queda para devolver después de tomar la rentabilidad exigida son 1700. Bien. Así sucesivamente se arma esta tabla, hasta llegar al año 5, que dice que el saldo de la inversión en el año 5 es 2113. El flujo anual proyectado para ese año era de 3200. La rentabilidad exigida va a ser el 10% de 2113 y 211. Bien. Entonces, si a 3200, voy a ir anotando aquí para no marearme, pueden hacer ustedes con su calculadora también, 3200, le restan la rentabilidad exigida de 211, quedan 2989. Entonces, quiere decir que me está sobrando dinero, 2.989 es mucho más alto que lo que yo tengo que recuperar de mi inversión. Si ustedes suman lo que recuperé de la inversión ese año, más esto debería dar 2.989. ¿Bien? Así es, efectivamente da así, 2.989 menos 2.113, queda que el saldo después de recuperar la inversión y haber obtenido la rentabilidad mínima exigida es de 876. Ahora, ¿qué pasa con estos 876? Estos 876 están expresados para dentro de 5 años. Y yo necesito saber cuánto equivalen esos 876 dentro de 5 años a valores actuales. Si yo obtengo el valor actual de 876, me queda que vale actualmente, son equivalentes a $544. Entonces, queda definido así el valor actual neto equivalente a $544. Eso es una demostración para que ustedes puedan ver más o menos, no es la demostración matemática, hay una demostración matemática que no la vamos a ver, pero sí pueden ver más o menos cómo se llega a obtener este resultado de valor actual neto. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo. Sí, escucho. En el Excel que usted mostró, ¿puede mostrar las variables que usan la fórmula? Sí, claro, para que vayamos a la práctica, bien. Claro. Bueno, en la práctica usamos una función de Excel, o sea que es mucho más sencillo.
que lo que estábamos viendo recién. Simplemente lo voy a replicar acá a la par. Lo que tenés que hacer es buscar la función de valor actual neto que se llama BNA, abrir un paréntesis, ahí dice lo primero que hay que poner es el costo del capital, en el cual, o sea, la rentabilidad mínima exigida al proyecto por el inversionista. Lo tienes aquí arriba. De ahí me pide que diga cuáles son. Vamos a entrar aquí, mira, para que lo puedan ver mejor. Entonces ahí puse el costo del capital C16. Aquí lo que hay que poner dice, como dice aquí, son los pagos o ingresos igualmente espaciados y que tienen lugar al final de cada periodo. ¿Bien? O sea, son los futuros flujos de caja que tienen que ir después en la función. Para hacerlo de forma fácil, rápida, lo único que tenés que hacer, vamos a empezar de vuelta. Es directamente marcás todos los flujos de caja desde el año 1 hasta el último año del periodo de evaluación y listo. Finalmente cerrás el paréntesis y ya queda armado casi la fórmula completa. Lo que estaría faltando es que con esto, con esta función BNA del Excel, lo que hago es traer a valores actuales todos estos flujos de cajas, considerando que el costo del capital del inversionista es 20%, creo, en este ejercicio. Entonces ahí traigo esos valores, esos futuros flujos, los traigo a valores actuales. Me da 11.370.000 en vez de, si yo lo sumara sin considerar el valor del tiempo, me da 22 millones. ¿Bien? Pero ¿qué me está faltando? Ahora, la inversión ya está expresada en valores actuales porque esa se realiza en el momento cero. Entonces lo único que estaría faltando a esta fórmula es que yo en realidad, como ya tiene su signo, lo que vamos a hacer es sumar nomás, porque esto ya tiene el signo. Es esto. Y ahí sí me devuelve ya el valor actual neto. ¿Bien? Esa es la manera de calcular. ¿Lo llegaste a ver? Sí, profe. Perfecto. Bien. Muchas gracias. Eh, Ustedes este ejercicio lo tienen, porque yo se los mandé resuelto a este de los lavaderos. Y si no me recuerdan, después se lo subo. Está completo, tienen todo ya resuelto esto. No, profe, yo no recuerdo tenerlo. Si lo puedes subir de nuevo A o ver, ya me ahora fijo. vamos a revisar. Vamos a revisar, pero yo tengo entendido que en donde yo sufrí material, No, yo creo que una- faltaba el cálculo del tiro. miren, acá tienen, están viendo ustedes la pantalla, flujo de caja 20, 20, 10, 0, 6, y había otro que decía flujo de caja 20, 20, 10, 0, 6, compra y venta. Este está incompleto, pero este debería tener todo. ¿Ven? Está completo. Sí, ya lo subí. Lo tienen en la subida de material esta del 20, del 10, del 6. Al revés, del 6, del 10, del 20. ¿Bien? De ahí lo pueden ver, repasar después. ¿Me permite un momento? Quiero ver qué sigue ahora. Esto les quedó claro la corrección que le hice, que aquí habla de recuperar la inversión y obtener la rentabilidad mínima exigida, pero no habla de cumplir con los compromisos, es como que está resumido. ¿Bien? Este, Le podemos agregar después aquí, antes de mandar, antes, ya le subo una versión corregida a eso para que considere todo. ¿Bien?
Bueno, aquí hay una presentación que está buena, que hace como un resumen, y es otra definición, otro apartado que suma más información. Dice, el valor actual neto es un indicador de la rentabilidad de los proyectos que depende básicamente de 4 variables. Yo había hablado de 3, aquí tomamos una. Perdón, yo he hablado de 3 de cómo se llega a calcular el valor actual neto. ¿Bien? Acá lo que está diciendo es cuáles son las variables del flujo de caja que pueden hacer, y bueno, de cierta forma está todo relacionado, pueden hacer variar un monto de mi valor actual neto. Si la inversión inicial, por ejemplo, es muy alta, los futuros flujos de caja van a tener que ser mucho más altos, porque acuérdense que la inversión inicial es la que más valor tiene por estar en el momento cero. ¿Bien? Después está hablando también de los beneficios netos de cada periodo y su distribución en el tiempo. No es lo mismo un proyecto que genera ingresos de manera explosiva desde el año 1 a que aquellos proyectos que gradualmente van generando ingresos interesantes y recién se estabilizan con proyectos ya realmente atractivos a partir del año 10. Ese proyecto es muy probablemente que el valor actual neto sea un valor negativo o no sea muy atractivo. Entonces está ya en consideración del analista, del que está realizando la evaluación, de tener en cuenta que está hablando de un proyecto que recién empieza a generar ingresos atractivos a partir del año 10, por lo cual en ese tipo de proyectos, para poder obtener un buen valor actual neto, lo ideal sería extender el plazo de evaluación a 15 años, ¿bien? Para que todos esos flujos que se generan después se puedan visualizar en ese valor actual neto. A eso se refiere con este punto. Después habla de la tasa del costo de oportunidad del capital. Bien, esto es lo que les decía al principio. Si nosotros calculamos mal el costo de oportunidad del capital y, por ejemplo, lo ponemos muy alto, como muy exigente, es muy probable que todos los valores actual neto nos den negativo, probablemente de algunos proyectos que incluso son interesantes. Pero el error está en que la tasa del costo de oportunidad del capital ha sido mal calculada y se la ha puesto muy alta. Bien, a eso se refiere con este punto. Y bueno, recién estaba hablándoles del horizonte del análisis también, cuando hablábamos de este punto. Hay que definir bien el horizonte, el periodo de evaluación. Y eso va a depender, por un lado, el tipo de proyecto que estoy trabajando. No es lo mismo un proyecto de, por ejemplo, estas empresas, no me sale el nombre ahora, pero el proyecto no es agrario, sino el proyecto de los fondos que se ubican para plantar pinos, para que dentro de 10 años esos pinos se corten y recién ahí producir papel o cualquier producto que surja a partir de pino o madera. Ese proyecto no lo podés analizar en menos de 20 años, porque las hectáreas de pino planteadas recién van a dar su fruto después de varios años, ¿bien? Ese sería un ejemplo. Ahora, hay proyectos que son solamente para buscar oportunidades actuales, que tal vez tenemos la certeza que en los próximos 5 años va a andar bien, pero por ser un proyecto de un ciclo de vida más bien corto, ¿se acuerdan de que habíamos hablado de los ciclos de vida? Podríamos determinar que es muy probable que a partir de más de 5 años el proyecto deje de ser atractivo y haya que migrar a otro tipo de proyecto. Entonces, con solo evaluar el proyecto en 5 años es suficiente. Bien, pasa mucho con las cosas que se ponen de moda.
Bien. Así que bueno, tener bien definido la inversión inicial, los ingresos, costos, bueno, todas las variables que van en el flujo de caja es muy importante, ¿bien? Porque cualquier error que pongamos ahí impacta finalmente, como les decía, en las herramientas que yo tengo para evaluar la rentabilidad. Bueno, denme un momento. ¿Alguna pregunta? No, profesor, de mi parte no. Bueno, gracias. Entonces, veamos. En un momento. Eh, en el ejercicio que ustedes tienen del práctico que están haciendo, hasta lo que habíamos visto en el trabajo práctico número 3, para calcular el valor actual neto, entonces haríamos BNA, pero vamos a suponer una tasa de costo de capital del 20%. Ahí marcan todo esto. Y le restan la inversión inicial. Bueno, creo que es de más atractivo, pero bueno, es lo que nos da. Si ponemos a pensar que estamos hablando de pesos, no es tanto. Porque en dólares son $40.000. Profe, yo tenía una consultita. Sí, Hay un punto que dice la inversión necesaria para implementar VTEX sí, se amortiza contablemente en 8 años. Hay que estirar el periodo de 5 a 8. no. No, el periodo de evaluación ya lo definimos en 5. Vos lo que tenés que saber es que la vida útil de ese activo, que es un activo intangible, por eso se amortiza en vez de depreciar, son términos nomás, se deprecia contablemente en 8 años, por lo cual tenés que calcular la depreciación anual, la amortización anual, que sería equivalente a el monto de adquisición, que me dijiste recién, 400.000, dividido 8. Y de ahí expresar ese gasto contable en el flujo de caja, año por año. Nada más. Bien. No sé si te queda alguna otra pregunta. No. Es- ¿Está bien? Bueno. Bueno, acá nos devuelve $40.000 o 8 millones de pesos en valor actual neto. ¿Qué quiere decir esos 8 millones de pesos? Que esta inversión me permite recuperar, que este proyecto me permite recuperar la inversión de 2.470.000. Además de recuperar la inversión, me permite cumplir con las obligaciones financieras, que en este flujo de caja que estamos viendo no hay. Y además de eso, me permite obtener una rentabilidad del 20% en cada periodo de la inversión realizada. Además de todo eso, me permite obtener 8 millones. ¿Bien? Entonces no es que yo recibo 8 millones en valores actuales. No, son los 8 millones en valores actuales más la recuperación de la inversión y más la rentabilidad mínima exigida que la habíamos definido recién como el 20%. ¿Bien? Eso me está mostrando este valor actual neto. Quiere decir que si esto me daría 0, no es que el proyecto no da ganancias. Sí da ganancias, porque me permite recuperar la inversión y obtener la rentabilidad mínima exigida, que era del 20% sobre la inversión. ¿Bien? No sé si me van siguiendo y si les aclara un poco ya el término de valor actual neto.
Y si me da un valor negativo, es como dice aquí, el valor actual neto es menor que 0, entonces muestra el monto que falta ganar, que falta para ganar la tasa que se desea obtener después de recuperar la inversión. Y si está muy por debajo de 0, da un número muy grosero y probablemente ya ni siquiera recupero la inversión. Pero si está cercano a 0 y es negativo, me está diciendo esto. Muestra el monto que falta para ganar la tasa que se desea obtener después de recuperar la inversión y cumplir con los compromisos fiscales, con los compromisos financieros, perdón. ¿Entendieron eso? Bien, lo doy por visto entonces. Ahora vamos a ver otra herramienta para evaluar la rentabilidad, que ya la habíamos nombrado, que es la tasa interna de retorno. Bien. Fíjense primero que nada en su nombre, tasa interna de retorno. Se refiere a la tasa interna del proyecto. La tasa interna ¿de qué? De retorno, de lo que me devuelve el proyecto. Bien, ahí más o menos ya tienen la definición. Es la tasa que genera el proyecto. Bien. Dice, es un indicador. Vamos a grabar esto. Un momento. Bien. Es un indicador, la tasa interna de retorno es un indicador que mide la rentabilidad como porcentaje, a diferencia del VAR, que la mide en unidades monetarias. Y es la máxima tasa de retorno que puedo exigirle a un proyecto. Es decir, que si el inversionista espera como mínimo una tasa de retorno del 30%, es decir, que su costo de capital es del 30%, y la tasa interna de retorno del proyecto es del 20%, quiere decir que este proyecto no va a cumplir con las expectativas del inversionista, porque el TIR me muestra qué es lo máximo que se puede obtener del proyecto, mientras que el costo de capital me está diciendo lo mínimo que espera el inversionista. ¿Me explico? Sigamos leyendo. Si se aplicara la tasa interna de retorno como tasa de descuento del proyecto, el VAN del mismo se igualaría a 0, que es un poco lo que les estaba diciendo recién. Yo una vez que obtengo la tasa interna de retorno y quiero hacer una prueba de si efectivamente sucede, vamos a ver. Una vez que obtengo la tasa mínima de retorno, la utilizo como costo de capital del inversionista, quiere decir que si considero que ese sería el costo de capital del inversionista, lo cual no es así. Generalmente el costo de capital del inversionista se conforma o se calcula o define a partir justamente de varias variables vinculadas a el inversionista, ¿bien? Como ser el capital del cual dispone, qué tan bueno es el acceso al crédito que tiene el inversionista, cuál es el nivel de riesgo que tienen las opciones de inversión a las cuales puede acceder, cuál es el riesgo país en el país donde se está desenvolviendo el inversionista, bueno, y un montón de otras variables. Eso hace que uno llegue a definir el costo de capital del inversionista, o también podríamos decir la tasa mínima de retorno que espera un inversionista. Mientras que la tasa interna de retorno me está midiendo la tasa máxima que le puedo exigir a un proyecto, independientemente de quién sea el inversionista. ¿Me explico? Por eso,
si el TIR es la tasa máxima que le puedo exigir a un proyecto, cuando voy a calcular el BAM, pongo como costo de capital el valor obtenido en el TIR, ¿qué va a pasar con el valor actual neto? Me va a dar 0. Aquí me dio un valor negativo por poco, porque no tuve en cuenta los valores decimales aquí. ¿Bien? A esto le agrego en que no es exactamente 47%, sino que es 46,92. Y sí, ya está cercano a 0. ¿Bien? Eso es una prueba más bien para terminar de entender las herramientas del Excel. ¿Bien? Lo importante es que ustedes tengan clara las diferencias, digamos, son cosas totalmente distintas. ¿Bien? El TIR y el costo de capital. Dice, si la TIR, la tasa interna de retorno, es lo que yo les decía recién, es mayor al costo de capital, ¿bien? Entonces, lo digamos en otras palabras, si la tasa máxima que puedo exigirle al proyecto es mayor que la tasa mínima que espera el inversionista, ahí lo estamos diciendo de otras palabras, significa que el proyecto es capaz de devolver la inversión inicial, pagar los intereses de la deuda, pagar la tasa mínima requerida por el inversionista, o sea, el costo de capital, y además va a permitirme generar excedentes. Bien. La tasa interna de retorno define los límites máximos de las tasas a pagar a fuentes financieras de un proyecto, ya sea el inversionista o una entidad financiera, que es lo que les estaba diciendo recién. Si yo tengo una TIR de 30, ese proyecto no va a poder cumplir con un inversionista que que espera una tasa mínima del 40. O tampoco va a poder pagar sus costos financieros si la tasa de interés, en vez de ser 20% o menor a 30%, es del 50%. No, el proyecto como máximo genera 30, no puedo pagar una tasa de interés del 40 si es que me estoy financiando totalmente con capital de una entidad financiera. ¿Bien? ¿Entendieron estas relaciones entre tasa interna de retorno, costo de capital, valor actual neto? ¿Entienden las diferencias? Sí, profesor. Bueno, O sea, profe, si a mí me da, si yo tengo un 47%, como dice ahí, yo podría pedir un crédito de 30%. y bueno, sí. O sea, no tiene sentido que vos saques un crédito para un proyecto Y digo como para comprar y que sea maquinaria. solamente para pagar la deuda. Porque si el proyecto te da lo mismo que los intereses que vos generaste para poder llevar adelante el proyecto, vos estás trabajando directamente para el banco, porque a vos no te queda nada. ¿Me explico? También tiene que ver ahí, Martín, qué proporción del proyecto está financiada con el préstamo. A ver, tal vez el préstamo te sale caro, suponete, puede ser que te salga un poco caro, o que esté cercano al 47%, que estamos viendo aquí. ¿Dónde está? Suponete que conseguís un préstamo al 40%, pero el préstamo que vos sacás en proporción con la plata que vos ponés es mínimo, entonces no va a impactar tanto. Ahora, si el préstamo es grande con respecto a la inversión total del proyecto, y entonces sí es muy importante que esa tasa de interés esté bien por debajo de la tasa interna de retorno del proyecto. ¿Bien? Claro. Sí, Bueno, sí. a ver qué más dice aquí. Bueno, y acá ya está el periodo de recuperación. Eso vamos a empezar ahora.
Bueno, entonces, ¿cómo se calcula la tasa interna de retorno? Es bien sencillo, esto es más fácil todavía. Lo único que tienen que hacer es usar la fórmula del Excel, escriben TIR, abren el paréntesis, marcan todos los valores, esta vez sí partiendo desde el año 0, cierran. Y ahí ya da la tasa interna de retorno del proyecto. ¿Bien? Entonces, la tasa interna de retorno del proyecto, mientras que el costo de capital es del inversionista. ¿Bien? Les insisto tanto en esto porque compañeros de ustedes de años anteriores llegan al examen sin siquiera saber esa diferencia. Eso quiere decir que ya ni siquiera estudiaron. Pero bueno, por las dudas, les insisto en esas relaciones y esas diferencias. Bueno, ¿qué más? Vamos a ver entonces ahora lo que sería el periodo de recuperación, que es la otra herramienta que vamos a utilizar para realizar la evaluación de un proyecto. El periodo de recuperación de la inversión mide en cuánto tiempo se recupera la inversión, incluyendo el costo del capital involucrado y después de pagar los intereses de la deuda y devolver el capital de la deuda. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué aquí habla solo del costo del capital del inversionista y no habla de la deuda? Porque cuando uno hace el flujo de caja, los componentes de la deuda, tanto el préstamo que nos dan en el año 0, lo que voy devolviendo en años posteriores y el costo de esa deuda, que son los intereses, ya están expresados aquí en el flujo de caja, porque están sumados, ¿no es cierto? Están considerados. Pero, y en base a este flujo de caja es que uno va generando, aplicando la herramienta. Pero que aplique la herramienta sobre estos ítems no significa que no haya considerado estos ítems, sí los considero porque ya están incluidos ahí. Entonces aquí vamos a agregar, incluyendo el costo del capital involucrado y los compromisos financieros. ¿Bien? Y acá tenemos una explicación así numérica, con una tabla muy parecida a la que vimos anteriormente, de cómo se le aplica esta herramienta. Entonces, por un lado, tenemos la columna del saldo de la inversión, con el mismo ejemplo que habíamos visto, el flujo anual que genera el proyecto, siendo 2.000 el año 1, 2.600 el año 2, y así sucesivamente. La rentabilidad exigida del proyecto, o sea, el costo de capital de este proyecto que estamos viendo, es del 10% sobre el saldo de la inversión. Y en la última columna estamos presentando lo que se va recuperando de la inversión año a año. Y marqué aquí en rojo esto y en verde esto, esta columna. Si yo tomara los flujos anuales y los sumara, encuentro que en el año 4 ya estaría compensando estos 10.000. Pero eso es sin tener en cuenta la rentabilidad exigida del proyecto. ¿Bien? Está dejando de lado eso. Por eso es que esto sería un error. El procedimiento correcto sería el siguiente. Entonces tengo saldo de la inversión al principio del año 1, 10.000.
El flujo anual que obtengo en ese año es 2.000. De esos 2.000, 1.000 son exigidos por el inversionista. Y el saldo utilizo para ir recuperando la inversión, que son 1.000 pesos. 2.000 menos 1.000. Año siguiente, lo mismo. Y así sucesivamente. El saldo de la inversión en el año 5 es 2.113. ¿Equivalente a qué? A 4.830 menos 2.717 me da los 2.113. Bien, ese es el saldo de la inversión en el año 5. El flujo anual proyectado es 3.200. La rentabilidad exigida habíamos dicho que es el 10%, 211. Finalmente, ¿cuándo voy a recuperar la inversión? Cuando el saldo de la inversión sea cero. Y eso va a ocurrir al final del quinto año, que es cuando puedo llegar a pagar el saldo, después de haber hecho todos estos cálculos. No sé si lo pueden percibir ahí, pero eso sería todo. Finalmente, el saldo después de recuperar la inversión, pero no es el valor que nos interesa, en esta herramienta es 876. Lo que interesa con esta herramienta es cuando el saldo de la inversión se hace cero. Por eso, si vamos al Excel del ejercicio que estábamos viendo recién, aquí van a ver una tablita que se llama periodo de recuperación, y es una tabla muy parecida a la otra, pero que en vez de tener los periodos por fila, los tengo por columnas. Entonces, les muestro ahora en este Excel. Vamos a agrandar un poquito. Saldo de la inversión en el año 0, 5.940.000. Al principio del año 1, 5.940.000. El flujo anual de ese año 1 ya está definido por el flujo de caja que armamos. 2.672.000. Con eso ya armo todos los flujos de caja para todos los años. Ya al lado de la fórmula, entonces, hacia la derecha. ¿Bien? Vamos a agrandar un poquito esto. Ahí está. La rentabilidad exigida, bueno, no sé, el dato era costo de capital del inversionista, 20%. Bien, entonces, la rentabilidad exigida va a ser ese 20% por el saldo de la inversión. 20% por el saldo de la inversión en el año 1, que es 1.188.000. Finalmente lo que devuelvo es el flujo anual, o sea, lo que recibí de ingresos para ese año, menos la rentabilidad exigida. ¿Bien? Esta forma ya podría trasladarla hasta el final, y lo mismo a esta que ya está armada, siempre fijando la celda de la tasa del costo de capital. Por otro lado, me estaría faltando armar esto. El saldo de la inversión para el año 2 va a ser igual al saldo del año 1 menos lo que recupero en el año 1. ¿Bien? Y eso ya podría arrastrarlo también hacia la derecha. Bueno, ahí ya está armado la tablita, ahora falta analizarla, que es lo que por ahí se olvidan a veces de especificarme en los ejercicios. Es decirme, bueno, ya está, armaste la tabla, bueno, ¿en qué año se recupera la inversión? Y hay que mirar aquí. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Este saldo. Fíjense cómo va disminuyendo el saldo de la inversión hasta llegar al cuarto año, que el saldo de la inversión es 2.039.000, y lo que yo devuelvo en este año es 2.432.000. Es decir, que la devolución es mayor al saldo. Quiere decir que la inversión se recupera en el año 4. Eso hay que expresarlo, ya sea marcando el año en el que se recupera la inversión,
O también pueden agregar una nota. Bien. Nota o comentario. No, nota es. Diciendo que en este la inversión y pueden poner por qué, porque estamos viendo ahí en el Excel mismo que el saldo es menor a lo que se puede devolver. En un país como el nuestro, y en muchos otros también, el periodo de recuperación es muy importante, porque como nosotros no tenemos muchas políticas de Estado que trasciendan a todas las gestiones, de hecho, para mí la única que existe y que trasciende a todos, independientemente del partido, es inflación y obviamente lo que genera la inflación, el gasto público excesivo. Esa es la única que sabemos que siempre va a estar. Lo demás, sabemos que después de 4 años o de 8, si es que se extiende una gestión, las reglas de juegos cambian. Y cuando cambian las reglas de juegos, un proyecto que era rentable puede pasar a ser un proyecto no rentable. Entonces, saber que un proyecto se recupera en un cuarto año, habiendo cubierto la inversión, obtenido la rentabilidad exigida, y cumpliendo con todos los compromisos financieros, es un dato muy importante. ¿Bien? De vuelta, la clave está en hacerlo bien. Y para hacer bien el flujo de caja no es lo más importante saber todas estas reglas de cómo se lo presenta. Sí, es importante, pero lo más importante está en los estudios que hagan, en la proyección de ventas, en los costos que van a tener, que no se les escapen ítems importantes, que no se les escape la inversión que van a tener en capital de trabajo. Todo tiene que estar puesto y bien estudiado. Después armarlo debería ser lo más sencillo. ¿Bien? Entonces acuérdense de eso. Y ya después con el costo del capital, sí hay maneras simplificadas de obtener la tasa, el costo de capital de un inversionista, y hay maneras mucho más complejas. De vuelta, en un país como el nuestro, obtener el costo de capital del inversionista no es una tarea nada sencilla, porque todas las variables del contexto en el que estamos hacen que esto se complique. Es bastante complejo. ¿Mm? Bueno, con eso hemos visto ya 3 herramientas que vamos a utilizar para evaluar los proyectos. ¿Hay alguna pregunta? Nada, no hay preguntas. Bueno, sigo. Son las 4:30. Hemos visto los 3 formas. Vamos a ver cuál es la presentación que sigue. Les quiero hacer una observación aquí antes de pasar a ver otro tema. Voy al flujo de caja. Entonces, habíamos visto en clases anteriores que cuando uno arma el flujo de caja puede armar el flujo de caja del inversionista, el flujo de caja del proyecto o la capacidad de pago del proyecto. ¿Bien? Cuando yo estoy analizando y evaluando el flujo de caja del inversionista, lo que me interesa a mí para poder evaluar el proyecto, es decir, calcular el valor actual neto o el periodo de recuperación, lo que me interesa es el costo de capital del inversionista. ¿Bien? Solamente del inversionista, porque estamos viendo flujos
que son para el inversionista, es lo que va a poner el inversionista y lo que va a recibir. Por eso trabajo con el costo de capital solo de él. Ahora, si yo estoy analizando el flujo de caja del proyecto, como está presentado aquí, a mí lo que me interesa no es solo el costo del capital del inversionista, sino también me interesa el costo del capital de las otras fuentes de financiamiento, que en este caso serían los préstamos que nosotros ponemos en el ejercicio. O si hay dos inversionistas y tendré que combinar los costos de los capitales de los dos inversionistas y ponderarlos de acuerdo al monto que pone cada uno en el proyecto. Me hago entender. Entonces no sé si estaba para este ejercicio ese dato. No, acá solamente veo costo del capital del inversionista, pero tampoco debo haberlo pedido al valor actual neto del flujo de caja del proyecto. Pero seguramente si yo quisiera calcular el flujo de caja, el valor actual neto del proyecto, el costo de capital de la inversión no es un dato que me sirva para esta fórmula. ¿Bien? Tengo que buscar el costo del capital, no me acuerdo bien los términos, promedio ponderado, una cosa así, que básicamente lo que hace es conjugar o combinar los costos de todos los capitales invertidos en el proyecto, independientemente de dónde provengan, y ponderar los mismos para darle, de acuerdo a la participación que tienen cada uno en la inversión. ¿Bien? Bueno, eso quería que también lo tengan presente. Vamos a ver si encuentro ahora la transparencia, denme un momento. Chicos, ¿ustedes saben cuándo es la última clase? El 13 supuestamente terminan las clases. Ajá. O sea que nos queda la del martes y una más. 3 y 10. Bien. Denme un momento. Bien. Ahora les comparto lo último que vamos a ver hoy. Bueno, continuando con lo que les estaba diciendo recién, vamos a grabar esto. Vamos a profundizar un poquito más entonces el tema del costo de capital. Bien. ¿Cómo se calcula esta tasa de descuento? Nosotros vamos a ver una manera muy simplificada para calcular la tasa de descuento o el costo del capital
propio. Cuando hablamos de costo de capital propio nos referimos al costo del capital del inversionista. ¿Bien? ¿Y qué dice aquí? Cuando se trabaja con el flujo de fondos del inversionista, se evalúa únicamente el flujo obtenido con capital propio y el riesgo correspondiente. ¿Bien? Eso, para calcular este costo de capital del inversionista, hay que considerar solamente dos variables. Por un lado, está la definición esta que vamos a leer ahora, como para que vea por dónde empiezo a explicarles. Por un lado, entonces tenemos que el costo de capital propio es la tasa asociada con la mejor oportunidad de inversión de riesgo similar que se abandonará por destinar los recursos al proyecto que se estudia. ¿Bien? Eso es una definición conceptual del costo de capital, que ya habíamos visto otras definiciones más en las transparencias anteriores. Entonces, es la tasa asociada con la mejor oportunidad de inversión de riesgo similar que se abandonará por destinar los recursos a este proyecto. Generalmente, cuando uno más capital tiene, cuando más grande es el equipo de trabajo, mayor estructura tiene, mayor activos tiene, obviamente las opciones de inversión van a ser mucho más altas que el que no tiene todos esos recursos. ¿Bien? Por eso hay muchas veces que hay empresas que deciden vender activos o negocios enteros funcionando porque tienen opciones más rentables en otro país, por ejemplo. No sé si ahora se pusieron en venta un montón de empresas, no me acuerdo ahora el nombre, pero sí escuché que había una cadena de supermercados que la venden aquí en Argentina. ¿Por qué? Porque ese capital seguramente lo ponen en otro país y les da mayor rentabilidad. Es simplemente por eso. Bien, a eso se refiere, está relacionado al costo de capital. Bien, esa decisión. Sigamos. ¿Cómo está conformado esto? Por dos variables, habíamos dicho. Por un lado, podríamos calcular este costo de capital basándonos en el rendimiento de un activo libre de riesgos. Bueno, ¿qué son los activos libres de riesgo? Bueno, acá tenemos ejemplos. Un instrumento de deuda pública soberana con un vencimiento similar al horizonte de evaluación. También podría tomarse otra manera, por ahí más rudimentaria, podría ser utilizándose como punto de partida la tasa de inflación de un país, que sea la tasa mínima que le voy a exigir al proyecto, la tasa de inflación que hay. Ese podría ser otro partido. Sumado, todo eso, sumado a una prima por riesgo por invertir en el proyecto. Que podríamos tomar otro ejemplo aquí, para nuestro país, podríamos tomar, por ejemplo, el riesgo país. Bien, por ejemplo, el riesgo país de 365 implica una prima por riesgo de 3,65. Hoy estamos, creo que en 1.400 estaba el riesgo país más o menos. Entonces estaríamos hablando de 14,5% de prima por riesgo. ¿Y la inflación en cuánto está? La inflación anual. ¿Quieren googlear ahí? Así armamos ya mismo un costo de capital así bien sencillo que podríamos aplicar en nuestro proyecto. A ver. Si quieren ir googleando, así le damos un poco de realismo a la clase. Y debe estar en 45, debe estar. 36, tío. En septiembre del 2020 ha sido del 36,6. ¿No? Eso es lo que dice. ¿Qué encontraron ustedes? Lo mismo que usted. No te entiendo. Lo mismo que usted, profesor. Ah, bien. Bueno, ahí tenemos un 36,6. Esa va a ser nuestra prima por riesgo.
Perdón, esa no, esa va a ser la base de nuestro costo capital. Ahora habría que definir la prima por riesgo. Vamos a buscar el riesgo país. No sé, acá hay de todo. Alguno que esté más informado. Bueno, es muy variable por lo visto, por lo que estamos viendo aquí. Pero podríamos... Claro, cuando fíjense que aquí, cuando se logró reestructurar la deuda, el riesgo país bajó de 2.100 puntos a 1.100 puntos. O sea, pasamos de una prima por riesgo del 21% al 11%. Bueno, tomemos las... sin embargo, ¿de cuándo es esta nota? Esto es del... Un momento. El 10 de septiembre, ¿no? Ya pasó un mes, es muchísimo tiempo para nosotros eso. Probablemente ahora por la información que está circulando, de que puede haber devaluación, o porque no hay políticas, o por la corrida que está habiendo hacia el dólar, probablemente el país hoy, el riesgo país de hoy no sea este. Acá está, miren, acá arriba lo veo. 1.432. Entonces estamos hablando de un 14% más 36. Tenemos un 50%, es altísimo para un proyecto poner una tasa, un costo de capital del 50%. Es muy probable que todo nos dé negativo si yo pongo aquí. Fíjense, el valor actual neto se fue a un valor negativo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí, ojo, me estoy metiendo en otro terreno barroso, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Nosotros cuando armamos este flujo de caja, no hemos tenido en cuenta nunca la inflación. El enunciado no habla de inflación. Y cuando yo calculé este costo de capital que estamos usando ahora, sí estoy considerando la inflación. Entonces, cuando armo el flujo de caja, de alguna manera neutralizo la inflación, ya sea trabajando todo en dólares, por ejemplo, cuando calcule el costo de capital, tampoco puedo usar datos que estén relacionados a la inflación para hacerlo, para calcular ese costo de capital. ¿Me explico? Hay que ser coherente, digamos, entre el flujo de caja y cómo calcule el costo de capital. Entonces, si yo considero la inflación dentro de mi costo de capital, y bueno, todos estos ítems, desde el precio de venta de los electrodomésticos y todos estos costos, tienen que tener año a año el incremento por inflación que va a haber. ¿Bien? Contemplando todo eso. Recién ahí podría decir que la manera esta de calcular el costo de capital del inversionista es coherente. ¿Bien? No sé si me entendieron eso. ¿No? Bueno, no entendieron. Igual va a ir en el examen, les digo, ¿no? Bueno, eso era para que tengan un concepto de cómo se conforma el costo del capital propio de un inversionista. Voy a tomar asistencia. Denme un momento. Tomar asistencia nuevamente. Para los que no estaban al principio, la autora Albarracín
Presente, profesor. Alexis, Sí, presente acá. Juan Ignacio Cancellieri, Presente, Canciller. Pietro Pedita, Guillermo Dimitri, Presente, profe. Santiago Yo Evangelista, también. Presente. Joaquín Fernández. Ya se te rompió el micrófono, Joaquín, de vuelta. A ver, no está Joaquín. Bueno, madre, bueno. Carlos Martorell, Presente, Martorell. Matías Morales, Morales, presente. Fernando Rivera. Profe, no se lo escucha. Sí, no le escuché. Yo estoy, ¿eh? Sí, perdón, Fernando Nogués está ahí. Sí, sí. No te había escuchado, perdón. Faltaría Agustín Oliver Presente. y bueno, Martín está. Listo. Déjenme ver una cosita más para ver de cerrar el tema este que estábamos viendo recién. Sí, esto vamos a ver también ahora. Ya lo desocupo. Entonces, recién vimos que cuando se trabaja con el flujo de fondo del inversionista, se evalúa únicamente el flujo obtenido con capital propio y el riesgo del inversionista. ¿Bien? Y se calculaba de la forma esa que les expliqué, de una forma bien rudimentaria, pero que es válida. ¿Bien? Y que todo lo que hago, ya sea el método que uso para calcular el capital propio y el flujo de caja, tiene que ser coherente. ¿Bien? Lo que habíamos dicho recién. Ahora, cuando se trabaja con el flujo de fondos del proyecto, con independencia de las fuentes de financiamiento utilizadas, la tasa de descuento exigida al proyecto debe incorporar el efecto de la deuda y el riesgo, no solamente el costo del capital del inversionista. Debe incorporar además estos dos componentes. Ahí tendría que corregir, porque acá dice debe incorporar, tendría que decir que además de considerar el costo del capital del inversionista, debe incorporar el efecto de la deuda y el riesgo. Para eso se usa otro método que es el costo del promedio ponderado del capital, donde uno de los términos, que está definido aquí como X por K, donde X es la participación de fuentes propias de financiamiento sobre el total de los recursos utilizados del proyecto, o sea que X es la ponderación, por decir, y KS es el costo del capital propio, que ya vimos recién cómo se calcula. ¿Bien? Y el otro término es el costo de la deuda después de impuestos, KD. Obviamente por la proporción que falta por la ponderación restante. Si X era la participación del inversionista, el saldo, 1 menos X, es la participación con fuentes de financiamiento externas. Y KD pasa a ser ese costo, la tasa de interés después de impuestos. ¿Bien? Que eso les había mostrado yo cómo se llega al costo efectivo de la deuda. Eso ya lo habíamos visto. Y así obtengo el costo promedio ponderado del capital. Este es el que utilizaría como tasa de descuento cuando evalúo el flujo de caja del proyecto. ¿Está claro? Y aquí hay otro método. De momento no lo vamos a ver, no tiene sentido, si ustedes después quieren revisarlo, pero es un método más para hacer este cálculo. ¿Bien? Que lo saqué de una bibliografía argentina, porque ¿qué es lo que pasa? Toda la bibliografía que hay de evaluación y formulación de proyectos está más relacionado a países con
otro tipo de funcionamiento, no como nosotros. Y esta se adapta mucho más a lo que es el contexto económico de Argentina. Pero con fines didácticos no tiene sentido que nos metamos en tanto detalle de momento. Vamos a ver si las clases que vienen nos concentramos en esto. Bueno, hasta ahí vamos a llegar hoy. Ya tienen más herramientas para poder resolver algún punto adicional que les puedo pasar con respecto al práctico. El jueves tiene que estar entregado el otro práctico. El que no entrega el jueves solamente puede entregarlo para que lo corrijamos y veamos los errores, pero ya no tiene valor en puntaje para colaborar con la nota final de la materia. ¿Bien? Y de ahí mismo les voy a pasar algunos puntos adicionales para que incorporen al mismo ejercicio. ¿Bien? Bueno, están desocupados. Muchas gracias. Profe, yo le puedo hacer una consulta para no tener que pedir el juego de la mañana. Por supuesto, tenemos tiempo. A mí no me quedó claro cómo se calcula la, el valor de desecho económico. Bueno, lo veamos. Por favor. Les doy una mano a todos. Ya abro el ejercicio directamente, que ya lo tengo resuelto. ¿Dónde está? Bien. Acá está. Valor de desecho económico. Para el proyecto, para el ejercicio que estás viendo. Lo primero que tenés que determinar cuál es el flujo de caja promedio del proyecto. No sé quién tiene el micrófono abierto y se escucha un ruido de fondo. Lo primero que tenés que determinar es el flujo de caja promedio. Eso obtenés distintos criterios. Cualquier criterio que tome de lo que te voy a decir es válido, siempre y cuando sea más o menos coherente. Yo al mirar el flujo de caja aquí, se puede interpretar que a partir del cuarto año, no solo por lo que veo en el flujo de caja, sino por el enunciado, es como que los ingresos o el flujo se estabiliza y ya se mantiene a perpetuidad. Bien, que es lo que se espera como máximo más o menos de este proyecto. Entonces yo directamente tomé como flujo de caja promedio el anteúltimo año, 3.442.000. También podrías haber tomado el promedio de estos dos, que te va a dar lo mismo, o podrías haber tomado el promedio de los últimos tres, pero yo no sería tan realista porque habla de que la demanda se estabiliza a partir del cuarto año. Entonces, lo correcto sería hacer un promedio entre estos dos o directamente tomarlo a ese flujo de caja como flujo de caja promedio. Eso es lo que hice aquí. No sé si lo ven ahí en pantalla. Voy a agrandar un poquito más. Entonces, ese tomé yo como flujo de caja promedio. Después hay que definir cuál va a ser el capital de reinversión. Esa es otra variable que es necesaria para calcular el valor de desecho económico. Y el capital de reinversión, la manera más sencilla, pero también rudimentaria para determinarlo, que es la única que vamos a usar nosotros, es decir que es equivalente a las amortizaciones y depreciaciones que tiene el proyecto, la máxima amortización y depreciación por año que tiene el proyecto. En nuestro caso, la única amortización que hay es de 50.000 por año, que eso lo sacan utilizando la vida útil contable o del activo. ¿Bien? Entonces tomé esos 50.000 de amortización como capital de reinversión. Finalmente, la fórmula quedaría conformada por el flujo promedio de caja menos el capital de reinversión, todo dividido el costo de capital del inversionista. Ese es el valor de desecho económico. ¿Me aguantan un segundo, chicos? Ya vengo. Los que se quieren ir retirando ya pueden retirarse. Sí, profe.
Finalmente, bueno, este es el valor de desecho, y lo que tenés que hacer es trasladarlo al lugar correspondiente, donde yo estaba viendo el flujo de caja que no es. Ahí está el valor de desecho, y lo que hago es, desde esta celda, hago referencia a ese valor de desecho que acabo de calcular. Eso es lo que necesitaba saber, Alexis. Perfecto, muchas gracias, profe. ¿Puede ser que recién estaba viendo capacidad de pago? Sí, pero la fórmula del valor de desecho estaba bien ahí. Nada Bien. más que estaba en la pestaña equivocada. Bien, igual ahora sí vamos a tener que implementar los tres, ¿no? Para el práctico que sigue. Sí, es lo que les pedí. Perfecto. Para Bueno. hacer lo que tienen que hacer es primero el flujo de caja del inversionista. Una vez que lo tienen terminado, hacen una copia de la pestaña y ya la modifican de acuerdo a lo que tengan que modificar. Es la forma más práctica. Bien, pero para ahora, para el jueves, solo flujo del inversionista. No, creo que estaba todo. Ah, bien, bien, bien. Los tres tienen que hacer. Perfecto. Ahora sí los tengo que abandonar porque ya estoy en horario de... No, creo que no estaban los tres, profe. A ver, bueno, lo verificamos ahí en el ejercicio. La caja, está flujo de caja del inversionista. Flujo de caja del proyecto. Acá está. Acá dice flujo de caja del inversionista, del proyecto y analizar la capacidad de pago. Ah, sí, están por ahí. Sí. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Ahora los tengo que abandonar. Gracias por tu tiempo. Que anden Chao, bien. hasta luego, profesor. Gracias. Muchas gracias.